Bienvenidos un día más a nuestro canal, su refugio seriéfilo, donde les traemos las mejores recomendaciones y análisis del mundo turco. Hoy vamos a sumergirnos en un universo particularmente emocionante, las series turcas que combinan el amor y el deporte. Sí, esas historias donde la pasión por ganar en la cancha o en el ring se entrelaza con la chispa irresistible del amor. ¿Listos para vibrar con romances de infarto y victorias épicas? Pues abróchense los cinturones que empezamos. Antes de que nos metamos de lleno en las recomendaciones, quiero recordarles que este canal se alimenta de su apoyo. Así que si les gustan nuestras recomendaciones, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, dejarnos un like. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos anima a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos con una serie que, aunque no sea puramente deportiva, tiene elementos muy interesantes que la conectan con el mundo del esfuerzo físico y la superación personal. Estoy hablando de Cesur Begucel. Aunque el argumento principal gira en torno a una venganza, uno de los personajes clave es un jinete experto. Veremos escenas a caballo espectaculares, donde la conexión entre Cesur y su caballo refleja su determinación y valentía. Además, el entorno rural y la naturaleza se convierten en un personaje más, añadiendo un toque de belleza y serenidad a la trama. Si buscan una serie con un romance intenso, intriga y toques de aventura ecuestre, Cesur Begucel es una excelente opción. Aunque no es el foco principal, el mundo del caballo está presente y juega un papel importante en el desarrollo de la historia. Pensemos en la dedicación que requiere la equitación, en las horas de entrenamiento, en el vínculo único que se crea entre el jinete y el animal. Todo esto se transmite a través de las escenas y contribuye a la construcción del personaje de Cesur, un hombre fuerte, decidido y conectado con la tierra. La serie no solo nos muestra la belleza de la equitación, sino también la disciplina y el compromiso que implica este deporte. Y cómo ese compromiso se refleja en su vida y en su búsqueda de justicia. El contraste entre la serenidad de las escenas a caballo y la tensión de la trama principal crea una atmósfera única que engancha al espectador desde el primer momento. Ahora subimos un poco la intensidad deportiva y nos adentramos en el mundo del voleibol con Elimi Brakma. Aunque la serie se centra principalmente en la historia de amor entre Azra y Cenk, ambos personajes están profundamente conectados con el deporte. Azra es una chef pastelera talentosa, pero también una gran aficionada al voleibol. La vemos jugando en varias ocasiones, y el deporte se convierte en un escape y una forma de conectar con sus amigos y familiares. Cenk, por su parte, practica boxeo para mantenerse en forma y liberar estrés. Si bien el boxeo no es el tema central, lo vemos entrenando y participando en peleas ocasionales, lo que le aporta un elemento de masculinidad y fuerza al personaje. Además, la serie explora temas como la familia, la amistad y la superación personal, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan algo más que un simple romance deportivo. La perseverancia y la dedicación que se necesitan para triunfar en el deporte se reflejan también en la lucha de los personajes por superar los obstáculos que se les presentan. El voleibol para Azra no es solo un pasatiempo, sino una válvula de escape, un lugar donde se siente libre y puede conectar con los demás. Sus habilidades en la cocina se ven reflejadas en su precisión y agilidad en la cancha. En el caso de Cenk, el boxeo le ayuda a canalizar su energía y a mantener el control en situaciones de estrés. Sus entrenamientos son una metáfora de su lucha interna por encontrar su camino y superar sus demonios. La combinación de estos dos deportes, aunque no sean el eje central de la serie, añade una capa de profundidad a los personajes y enriquece la trama principal. Cambiamos de deporte y nos sumergimos en el mundo del fútbol con una serie que, lamentablemente, no es tan conocida, pero que merece una oportunidad, Sampillón. Esta serie cuenta la historia de un boxeador retirado, Frat Blukva, que regresa al ring para proteger a su hijo. Aunque la trama principal gira en torno al boxeo, el fútbol también juega un papel importante. El hijo de Frat es un gran aficionado al fútbol y sueña con convertirse en jugador profesional. Veremos a Frat apoyando a su hijo en su pasión por el fútbol y tratando de guiarlo por el camino correcto. La serie explora temas como la paternidad, la redención y la superación personal. Si bien las escenas de fútbol no son tan frecuentes como las de boxeo, están presentes y añaden un toque de realismo y diversidad a la trama. Sampillón es una serie emotiva y conmovedora que te hará vibrar con la lucha de un padre por proteger a su hijo y ayudarlo a alcanzar sus sueños.
Aquí el boxeo representa la fuerza, la disciplina y el sacrificio, mientras que el fútbol simboliza la esperanza, el futuro y la ilusión. La serie nos muestra cómo un padre, que ha dedicado su vida al boxeo, es capaz de apoyar a su hijo en su sueño de ser futbolista, aunque sea un mundo totalmente diferente. El contraste entre estos dos deportes crea una dinámica interesante y resalta la importancia del apoyo familiar en la consecución de los sueños. La serie no solo nos muestra la dureza del boxeo y la pasión del fútbol, sino también la complejidad de la relación padre-hijo y la importancia de la redención. Siguiendo en la línea del boxeo, aunque con un enfoque diferente, tenemos Kukur. Esta serie, aunque es principalmente una serie de acción y crimen, tiene elementos muy interesantes que la conectan con el mundo del boxeo y las artes marciales mixtas. Varios personajes son boxeadores o luchadores, y veremos escenas de peleas muy bien coreografiadas. Además, la serie explora temas como la lealtad, el honor y la protección de la familia, valores que están muy presentes en el mundo del deporte. Si buscan una serie con mucha acción, intriga y personajes complejos, Kukur es una excelente opción. Aunque el romance no es el foco principal, hay relaciones amorosas intensas y apasionadas que te mantendrán enganchado a la pantalla. La fuerza física y mental que demuestran los personajes en sus peleas se refleja también en su lucha por sobrevivir en un entorno hostil y peligroso. En Kukur, el boxeo y las artes marciales mixtas no son solo deportes, sino herramientas de supervivencia. Los personajes utilizan sus habilidades para proteger a su familia, defender su territorio y luchar contra sus enemigos. Las peleas son brutales y realistas, y reflejan la dureza del mundo en el que viven. La serie no solo nos muestra la violencia del crimen organizado, sino también la importancia de la lealtad, el honor y la familia. La fuerza física de los personajes se complementa con su fortaleza mental, que les permite superar los obstáculos y seguir luchando por lo que creen. El romance, aunque no sea el eje central de la serie, añade un toque de humanidad a los personajes y nos muestra que incluso en los entornos más hostiles, el amor puede florecer. Ahora vamos con una joya escondida que combina el amor, la música y el baloncesto, Erkencikus. Aunque la trama principal se centra en el romance entre Sanem y Khan, uno de los personajes secundarios, Muzaffer, es un apasionado del baloncesto. Lo vemos jugando en varias ocasiones, y el deporte se convierte en una forma de conectar con sus amigos y liberar estrés. Además, la serie tiene un ambiente muy alegre y optimista, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan algo ligero y entretenido. Las escenas de baloncesto son divertidas y desenfadadas, y añaden un toque de humor a la trama. Erkencikus es una serie refrescante y encantadora que te hará sonreír de principio a fin. Aunque el baloncesto no es el tema central, está presente y añade un toque de diversidad a la historia. En Erkencikus el baloncesto es sinónimo de amistad, diversión y optimismo. Muzaffer utiliza el baloncesto como una forma de conectar con sus amigos y de escapar de la rutina. Las escenas de baloncesto son ligeras y divertidas, y contrastan con la intensidad del romance entre Sanem y Khan. La serie no solo nos muestra la belleza del amor, sino también la importancia de la amistad y el optimismo. El baloncesto añade un toque de frescura y diversidad a la trama, y nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay motivos para sonreír. La música, otro elemento importante de la serie, complementa las escenas de baloncesto y crea una atmósfera alegre y vibrante. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, les quiero recomendar una serie que, si bien no es específicamente deportiva, tiene un personaje principal que es un atleta de alto rendimiento, Kiral Kask. Omeri Pliki, el protagonista, es un diseñador de zapatos exitoso y un apasionado del deporte. Lo vemos corriendo, haciendo yoga y practicando otros deportes en varias ocasiones. Su disciplina y dedicación al deporte se reflejan también en su vida profesional y personal. Además, la serie tiene un romance muy dulce y divertido que te mantendrá enganchado a la pantalla. Si buscan una serie con un protagonista masculino fuerte e independiente y un romance encantador, Kiral Kask es una excelente opción. La importancia que Omer le da a la salud y al bienestar físico es un mensaje positivo y motivador para los espectadores. En Kiral Kask, el deporte es un estilo de vida. Omer no solo practica deporte para mantenerse en forma, sino que lo utiliza como una forma de conectar consigo mismo y de liberar estrés. Su disciplina y dedicación al deporte se reflejan en su éxito profesional y en su vida personal. La serie nos muestra que el deporte no solo es importante para la salud física, sino también para la salud mental y emocional.
El romance entre Homer y Daphne es dulce y divertido, y añade un toque de ligereza a la trama. La serie es una inspiración para llevar una vida sana y equilibrada, y nos recuerda que el bienestar físico y emocional son fundamentales para alcanzar la felicidad. La dedicación de Homer al deporte también sirve como un modelo a seguir, animando a los espectadores a incorporar el ejercicio en su rutina diaria. Ahora, quiero añadir algunas menciones honoríficas a esta lista. Aunque no se centran exclusivamente en el deporte y el romance, hay series que tocan temas relacionados y merecen ser mencionadas. Por ejemplo, Medcezir, que es una adaptación turca de la serie americana de OC, tiene un personaje que es un jugador de tenis prometedor. Aunque el tenis no es el foco principal de la serie, vemos escenas en las que el personaje practica y compite, y su dedicación al deporte influye en sus relaciones personales. Otra serie que merece ser mencionada es Gunness y Beklerken. Esta serie cuenta la historia de dos jóvenes que se enamoran, pero también explora temas como la amistad, la familia y la superación personal. Uno de los personajes es un apasionado del parkour, y vemos escenas en las que practica este deporte extremo. El parkour añade un toque de adrenalina y emoción a la serie, y refleja la valentía y la determinación del personaje. Además, quiero mencionar la serie Alka. Aunque es principalmente una serie de acción y suspense, tiene personajes que son expertos en artes marciales y veremos escenas de peleas muy bien coreografiadas. La serie explora temas como la corrupción, el poder y la justicia, y la fuerza física de los personajes es fundamental para su supervivencia. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que combinan elementos del deporte con el romance y otros géneros. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, y siempre hay algo nuevo por descubrir. Espero que estas recomendaciones les sirvan de inspiración para explorar nuevas historias y encontrar series que les hagan vibrar. Y ahí lo tienen, amigos, un recorrido por algunas de las series turcas que combinan el amor y el deporte de manera fascinante. Hemos explorado historias de valentía ecuestre, pasiones futbolísticas, romances en el ring y hasta un toque de baloncesto entre melodías y sueños. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que encuentren alguna serie que les haga vibrar tanto como a mí. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias, y que el mundo de las series turcas es vastísimo y lleno de sorpresas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje seriéfilo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir buscando las mejores recomendaciones y a compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. No olviden dejarnos en los comentarios qué series de esta lista ya han visto y cuáles les llaman más la atención. También cuéntenos si conocen alguna otra serie turca que combine el amor y el deporte y que crean que deberíamos incluir en futuras recomendaciones. Nos encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Y ahora sí, para terminar, un último recordatorio: si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y deporte. Adiós.